Muy buenos días. En nombre del Foro Farmacéutico de las Américas y la Federación Internacional de Farmacia, les damos la bienvenida al seminario Responsabilidad Profesional Farmacéutica en el Impacto Ambiental de la Disposición Final de Medicamentos. Les habla la doctora Lorena Quiroz del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y seré la moderadora durante esta sesión. El propósito o objetivo general de este seminario es reconocer el impacto ambiental del desecho de los residuos post-consumo de medicamentos y el alcance de la intervención profesional farmacéutica para lograr una adecuada disposición final de los medicamentos. La instructora en este seminario es la doctora Marisol Flores Campos, profesional en farmacia de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica, con 15 años de experiencia en asuntos regulatorios, docencia y gestión de proyectos farmacéuticos. Es especialista en administración de servicios de salud sostenibles y egresada de la maestría de la propiedad intelectual. Para hablarles un poquito de las reglas del juego, tendremos tiempos para preguntas que se responderán al final de la exposición. Pueden encontrar un panel en su pantalla para digitar sus preguntas. Trataremos de responder todas las que sea posible en el tiempo que tenemos asignado para el seminario y si no se pueden responder todas, se hará por vía correo. Igualmente, al finalizar este seminario, les saldrá en su monitor una encuesta de calidad, la cual les agradeceremos que la respondan para poder mejorar este tipo de exposiciones. Este es un esfuerzo del Foro Farmacéutico de las Américas en la educación continua de los farmacéuticos de las Américas. A continuación, la doctora Marisol Flores. Bienvenida, doctora Flores. Muchas gracias, doctora, por la bienvenida. Muchas gracias al Foro Farmacéutico de las Américas por la invitación y en particular a la doctora Yajaira Quesada por haber coordinado esta actividad. Como bien les mencionaban en la bienvenida, hoy vamos a estar conversando un poco acerca de la responsabilidad profesional farmacéutica en el impacto ambiental de la disposición final de medicamentos. Si bien es cierto, este tema de la disposición final de medicamentos de una u otra manera es tema permanente en nuestro ejercicio profesional, aún sigue existiendo muchísima desinformación o muchísima falta de recursos en lo que refiere específicamente a cómo poner en práctica o cómo hacer tareas o acciones específicas para verdaderamente lograr proteger el ambiente del impacto del uso regular de medicamentos. Y en este sentido, existe ya en todo el mundo diversos esfuerzos para poder ir mejorando un poco la situación. Pero bueno, entrando en detalle, hoy vamos a conversar un poco en general a lo largo de los diferentes temas de cuáles son los antecedentes globales sobre esta temática, un poquito acerca del ciclo de comercialización de medicamentos para tenerlo presente, el impacto de la disposición final inadecuada, qué iniciativas actuales hay para combatir esta problemática, cuál es el liderazgo que podemos asumir desde los servicios farmacéuticos y un poco un cambio de paradigma en poner por primera vez en este tema como figura principal al usuario y no tanto al medicamento. Entonces, como parte de los antecedentes globales, recordemos que cada país tiene sus propias normas y legislaciones al respecto de temas de buenas prácticas de manufactura y que al fin y al cabo se relacionan con la disposición final de desechos de medicamentos, las materias primas para fabricación y sus residuos. ¿Qué quiere decir eso? Que los esfuerzos en un principio han ido enfocados más que todo a abordar este tema desde la perspectiva de producción y no tanto de qué sucede al final del ciclo de vida del medicamento una vez que el paciente lo ha consumido o que ha generado un desecho postconsumo, por ejemplo, empaques vacíos de medicamentos, y ese ha sido el eslabón perdido o el link roto de toda esta historia. Tenemos muy controlada la industria, tenemos muy controlados los establecimientos farmacéuticos, pero una vez que el medicamento sale de nuestras manos o sale de nuestros establecimientos,
el usuario o el consumidor no sabe qué hacer con los residuos. Entonces, si bien los diferentes países de las Américas tienen sus propias normas, que tienen objetivos comunes o espíritus comunes, a lo que nos vamos a referir hoy es un poco más al tema general, global o al espíritu superior de las normativas y las legislaciones, de manera que puedan tener un impacto verdadero en esta problemática. Entonces, partamos de esta primera premisa. Ya existe conciencia colectiva en todo el mundo sobre el cuidado del ambiente y la salud. Estoy segura que la mayoría de ustedes están acostumbrados a reciclar, están acostumbrados a que en el condominio donde viven o en el supermercado donde hacen sus compras encuentran depósitos de productos para reciclar, de desechos reciclables. Y mi pregunta aquí sería, ¿por qué, si somos tan conscientes de ese cuidado del medio ambiente, siendo nosotros profesionales en farmacia y usuarios de medicamentos también, por qué es que nunca nos hemos tomado a pecho eso para los medicamentos de la misma forma como lo hemos hecho con el vidrio, con los electrodomésticos o con cualquier otro producto que solemos utilizar? En Costa Rica, por ejemplo, mi país, es curioso porque existe todo un tema de protección ambiental y estamos trabajando en reducir la huella y en el tema de carbono neutral, pero no hay una verdadera preocupación por la contaminación o por las consecuencias del desecho inadecuado de los medicamentos que consumen los habitantes del país. Entonces, definitivamente es un tema para considerar, es un tema vigente y es un tema que definitivamente, como vamos a ver más adelante, no se va a terminar, sino que por el contrario va a ir en aumento. En este sentido, los gobiernos, algunas con un poco más de velocidad que otros, y algunas organizaciones no gubernamentales han ido reaccionando para poder enfrentar las diversas amenazas, digamos, de todo cuanto puede impactar negativamente el ambiente. En ese sentido, y particularmente en el área de ejercicio profesional farmacéutico, es súper importante utilizar como base esta publicación de la Federación Internacional de Farmacia del año 2015, que se refiere a la práctica verde en farmacia. Y es básicamente cómo le corresponde al profesional en farmacia asumir el impacto ambiental del uso de medicamentos. Este documento está disponible al público, lo pueden descargar directamente desde la página de la FIP. Si alguno tiene dificultad, con mucho gusto yo puedo hacérselo llegar. ¿A qué se refiere este término de Green Pharmacy Practice? Bueno, la primera persona que utilizó este término fue un investigador de apellido Dutton, y él lo que dice es que el Green Pharmacy Practice tiene que ver con todo el ciclo de vida de los medicamentos, entre comillas, desde la cuna hasta la tumba. ¿Qué quiere decir eso? Que como parte de ese ciclo de vida tenemos que incluir la síntesis de materias primas, los procesos de fabricación, el transporte, el almacenamiento, la entrega, el uso, pero también la disposición final apropiada de todos los desechos productos del consumo, y que cada uno de estos pasos del ciclo de vida de los medicamentos tiene que ser apropiadamente evaluado, anticipado y gestionado. Entonces creo que está claro que en los diferentes ambientes profesionales podemos contribuir a realizar una práctica farmacéutica verde. No importa si usted está en una farmacia de comunidad, si está en una farmacia hospitalaria o si usted es el encargado de investigación y desarrollo de una molécula nueva. Cada profesional en su área de ejercicio puede definitivamente tener impacto o puede más bien hacer una práctica verde de farmacia. En nuestro caso profesional hay una gran oportunidad para el gremio, así como del profesional por sí mismo, de proveer un liderazgo sustancial para resolver los temas ambientales que se relacionan con el uso de medicamentos. ¿Por dónde empieza este liderazgo? Por aceptar de manera profesional y universal que el farmacéutico tiene responsabilidad sobre todos los temas de gestión que involucran al medicamento y tiene o está obligado a discutir estos temas ambientales tanto con los prescriptores como con los usuarios. Ya han habido diferentes organismos internacionales que se han preocupado por este tema.
Uno de los más interesados ha sido la Organización Mundial de la Salud. Uno de los primeros estudios o análisis a nivel global que se ha generado es el estudio de la contaminación del agua de consumo humano por parte de principios activos medicamentosos. También existen objetivos generales que ha propuesto la ONU como parte del desarrollo sostenible y en vista de los cambios demográficos que vienen ocurriendo y que seguirán ocurriendo. Como parte de estos objetivos de desarrollo sostenible, se insta a cada uno de los países a nivel local a desarrollar estrategias que permitan ese desarrollo sostenible, dentro de las cuales se encuentran muy particularmente las relativas con salud y bienestar, las que se relacionan con mantener ciudades y comunidades sostenibles, con proteger la vida submarina, y cada una de estas lo que pretende al final de cuentas es permitir que la población mundial se siga desarrollando de manera sostenible y pueda seguir haciendo el mejor uso posible de los recursos a los que tiene acceso. Como parte del trabajo de la ONU, también específicamente en la División de Medio Ambiente, en el año 2017 se publica este documento que se llama Fronteras, y en este se abarca específicamente dos temas que son de particular relevancia para nosotros como profesionales en farmacia. Uno es el de la resistencia microbiana y bueno, los riesgos que esto conlleva, de lo que hablaremos un poquito más adelante, y también tiene que ver con la protección de la vida marina. Entonces, como ven, este tema de desecho o disposición final de medicamentos no debemos de verlo de manera aislada, por el contrario, lo debemos de ver dentro de un todo, dentro de una estrategia global, como parte de una necesidad expresa de mejorar las condiciones de vida, pues, de todas las personas que habitamos el planeta. Como parte del ciclo de comercialización del medicamento, debemos de enfocarnos de repente no en la parte tradicional que pensamos de ciclo de comercialización, sino que vamos a analizar esto desde la perspectiva del usuario y de las personas que participan de la cadena. Pensemos, por ejemplo, en los prescriptores de medicamentos y pensemos en los prescriptores que reciben por parte de los visitadores médicos muestras médicas como parte de la estrategia promocional. ¿Qué pasa con las muestras médicas que reciben los médicos y que se quedan en los consultorios o en las oficinas y no son utilizados, por ejemplo? En el caso de la dispensación, tenemos una oportunidad muy grande, en particular los colegas que están enfocados en la porción de hacer atención farmacéutica, porque una adecuada intervención profesional puede garantizar no solamente mejorar la adherencia terapéutica, sino que con ello también puede impactar positivamente sobre el ambiente. Y bueno, lógicamente tenemos también el tema de disposición final. Hay algo que no debemos olvidar, que de repente en la universidad lo conversamos bastante, pero en el ejercicio profesional se nos olvida, y es la excreción normal del uso regular de un medicamento. Entonces, recordemos que cada vez que un usuario de medicamento lo utiliza, lo va a excretar por las vías que ya conocemos. ¿Qué significa esto? Que entre más usuarios de medicamentos tengamos, más excreción de metabolitos activos o inactivos van a ir al ambiente. Esto sin considerar o sin pensar en los residuos aún, sino en el uso regular. Entonces, lógicamente, entre más población tenemos, entre más polimedicada sea esta población, más excreción de principios activos medicamentosos irá al ambiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no podemos, o nuestro objetivo no es negarle el tratamiento farmacológico a nadie, todo lo contrario, lo que deberíamos de hacer entonces es enfocarnos en cómo disminuir la eliminación, digamos, no intencionada de principios activos al ambiente a través de una disposición final inadecuada. Como parte de este ciclo de comercialización, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que todos los participantes de esta cadena tienen algún nivel de responsabilidad.
Lógicamente eso nos incluye a nosotros como profesionales en farmacia, pero cada uno de los participantes, o como dicen en Estados Unidos, de los stakeholders de este proceso, tienen por responsabilidad contribuir a cambiar el proceso de utilización de medicamentos, de manera que podamos ir minimizando los efectos ambientales de los mismos. En ese sentido, es muy importante tener claras dos definiciones. Una es la de responsabilidad extendida del productor. Estoy segura que todos conocen esa definición y la vivimos todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros compramos bienes y servicios o compramos productos que de una u otra manera generan desecho. Los mismos ejemplos que les ponía previamente, la botella de vidrio donde me tomé el refresco, o la botella de plástico, o el chip de la computadora, o un electrodoméstico que cambié en mi casa. Entonces, ¿qué nos propone la teoría de la economía circular? Que el fabricante de estos productos tiene responsabilidad, inclusive cuando ya este producto salió de su ciclo de vida útil y se convierte en desecho. Así como en muchos países del mundo existen mecanismos para que los productores retiren las llantas usadas de los carros, por ejemplo, o una lavadora vieja o un microondas viejo, la misma responsabilidad extendida existe para los fabricantes de medicamentos. La pregunta del millón es por qué, si hemos obligado a los fabricantes de productos tecnológicos a asumir esta responsabilidad, no lo hemos hecho en la máxima extensión en el caso de los fabricantes de medicamentos. La mayoría de las normas y de los reglamentos de los diferentes países de las Américas consideran esta definición y consideran al titular del registro sanitario del producto como responsable de la disposición final de los desechos que genere. Lo que nos ha estado fallando, si se quiere, en algún modo, es que no ha habido un seguimiento estricto de las autoridades sanitarias para garantizar que ese productor asuma esa responsabilidad que le corresponde dentro de la cadena de suministro. Por otra parte, como les mencionaba previamente, dentro del ciclo o de la cadena de distribución del medicamento, cada uno de los que participan en esos eslabones de la cadena tienen que asumir cierta responsabilidad. En el caso de los farmacéuticos, en la farmacia de comunidad, por ejemplo, o en la hospitalaria, donde se hace dispensación directa al paciente, nos correspondería entonces asumir esa responsabilidad solidaria para que si en nuestro establecimiento hay salida de fármacos, también pudiera haber un mecanismo de retorno de los mismos cuando estos se hayan vencido o cuando no hayan sido utilizados por parte de los pacientes. Ahora, si bien es cierto, este es un tema conocido y lo hemos hablado, yo me atrevería a decir que estamos bastante sensibilizados en el tema, pero que aún no lo hemos concienciado. ¿Qué quiere decir esto? Estamos sensibilizados, nos preocupamos por reciclar, pero realmente a la hora de las horas no hacemos acciones concretas o asumimos labores específicas para reducir este impacto. Y lo que es peor es que el problema de la contaminación farmacéutica puede ser aún más extenso de lo que actualmente hemos reconocido, porque tenemos mucha limitación, particularmente en el caso de análisis instrumental de principios activos, porque los métodos existentes que tenemos en la actualidad solamente permiten identificar algunos de los productos farmacéuticos que se fabrican de los miles que hay en el mundo. ¿Qué significa esto? Que aún tenemos una limitación técnica instrumental para poder identificar qué principios activos o qué fármacos y en qué cantidades se han ido liberando en el medio ambiente. Ahora, específicamente con respecto al impacto ambiental de esta disposición final inadecuada, empecemos por recordar un poco que, bueno, básicamente cuando se da una prescripción de medicamento o cuando se utiliza un medicamento tanto en humanos como en animales, no somos conscientes de las ramificaciones que van muchísimo más allá de los objetivos tradicionales del cuidado médico. Son tres caminos por los que típicamente los principios activos farmacológicos pueden llegar al ambiente. El primero es por la liberación de principios activos o sus residuos por parte de las plantas de fabricación de medicamentos.
Digamos que en alguna medida asumimos esto a través de los mecanismos que plantean las buenas prácticas de manufactura y no son objeto de nuestra conversación hoy. Pero por otro lado sí tenemos la gran problemática de la excreción de principios activos o de metabolitos inactivos por parte de los consumidores, tanto humanos como animales, que es un tema importantísimo que se nos olvida y es la cantidad o la extensión del uso de medicamentos en la práctica veterinaria y que también, pues lógicamente, conllevan la misma problemática. Y finalmente, tenemos como tercer razón tercer razón por las cuales los medicamentos llegan al ambiente, al desecho inadecuado de los medicamentos. No solamente los vencidos, sino también los no utilizados y todos los empaques que se generan producto del postconsumo y que también tienen trazas de principios activos. En resumen, entonces, la industria farmacéutica tiene una huella ambiental y dentro de esa huella ambiental están considerados los principios activos de medicamentos como contaminantes ambientales. Ya en este momento, para el 2019, está bastante bien documentado que a las concentraciones actuales que se han podido documentar, ya hay efectos negativos en diferentes organismos y en diferentes ambientes ecológicos. Esta es una tabla que propone Dutton, que es uno de los primeros que empezó a hablar de farmacia verde y que se refiere básicamente a lo que les mencionaba de cómo los medicamentos llegan al ambiente. Les recomiendo después con calma volver a este gráfico y darle un vistazo, pero nos vamos a enfocar ahora, como les mencionaba, en el tema del paciente, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas que giran en torno al uso o al consumo del medicamento y que eventualmente significa, ya sea, como lo pueden ver del lado izquierdo de la gráfica, que se van a producir desechos por medicamentos no consumidos o que los metabolitos activos e inactivos del uso del medicamento van a terminar en las aguas residuales de las ciudades. Entonces, entre más personas tenemos, más personas son usuarias de medicamentos, inevitablemente vamos a tener más desecho. Y una parte de ese desecho la vamos a poder controlar, otra parte no la vamos a poder controlar. Con respecto a lo que les mencionaba de que las concentraciones de principio activo que ya han sido estudiadas y detectadas en el medio ambiente producen efectos, existen diferentes análisis y estudios en diferentes partes del mundo. Uno de los países que más ha invertido en esta investigación ha sido Alemania, por ejemplo, que ha podido detectar en sus aguas residuales cantidades nada despreciables de diclofenaco y carbamazepina, por ejemplo. Pero bueno, no pensemos en los europeos, centrémonos en este lado del charco, como decimos en Costa Rica, donde ya hay datos, lógicamente mucho más humildes y no tan extensos, pero sí donde se ha demostrado que la liberación de principios activos ha generado un impacto medioambiental. Este es un caso que se empezó a estudiar hace un par de años atrás, en el cual se estudiaron a los cocodrilos o a la población de cocodrilos en una zona geográfica de Costa Rica que estaba muy cercana a las fincas de producción de tilapia. Es usual que a las tilapias les den algún tipo de sal de testosterona para mejorar la calidad de los filetes que eventualmente los costarricenses nos comemos. Bueno, ¿de qué se dieron cuenta? Que esa presencia de testosterona aumentada en las aguas cercanas a las fincas de producción de tilapia está haciendo que la proporción entre cocodrilos hembras y machos varíe en relación a como era en los años anteriores. Entonces, es un hecho y ya está debidamente documentado, inclusive en países nuestros, que la presencia de principios activos farmacológicos en el agua puede afectar los ecosistemas y las especies acuáticas. En el caso particular de las hormonas, como la testosterona que les mencionaba, una de las consecuencias más graves puede ser, por ejemplo, que se produzcan alteraciones reproductivas. Y eso es muy serio porque podría significar eventualmente un colapso de la población animal en particular, pues de la que se trate o que se vea afectada.
Otro de los problemas muy grandes que tenemos a nivel mundial es que los tratamientos de las aguas residuales no están preparados para degradar los principios activos de las diferentes clases de medicamentos. ¿Qué significa esto? Que como parte de las plantas de tratamiento de aguas, usualmente lo que se logra extraer es materia orgánica, pero no principios activos de los medicamentos. Ahora, pensemos en la diversidad enorme de moléculas de medicamentos que existen y su origen, y pensemos que para cada uno de estos medicamentos entonces tendríamos que implementar una forma analítica de detección y de capturación de ese principio activo, y el asunto se nos va complicando bastante. Entonces, una de las cosas importantes aquí también a tener en cuenta es que en general podemos casi que partir del hecho de que los efectos que se han ido documentando de la exposición ambiental de bajas concentraciones de principios activos hace referencia a estudios de corto plazo. ¿Qué significa esto? Que no tenemos datos de qué nos va a significar o de qué consecuencias trae la exposición a largo plazo de estos porcentajes bajos de principios activos. Entonces, uno de los esfuerzos de algunos de los países que tienen un poco más de apoyo financiero para este tipo de investigaciones ha sido justamente enfocarse en cuáles serán las consecuencias a largo plazo de la exposición de bajas concentraciones de medicamentos por parte, bueno, en el caso de los humanos y de los animales también. Este es otro estudio modesto que se hizo en Costa Rica hace algunos años y como parte del análisis de agua de diferentes lugares, se demostró que había concentraciones bastante altas de diferentes principios activos. Como pueden ver en la fotografía de la derecha, uno de los productos que aparece ahí o de los principios activos que aparece ahí es un principio activo antibiótico. Entonces, otro de los temas importantes de los que pues se viene hablando desde hace tiempo a nivel mundial es específicamente acerca de la posibilidad del aumento de la resistencia microbiana producto de los antibióticos que están presentes en el agua de consumo y en los suelos y en los ríos. Como les mencionaba previamente, y de nuevo para recordarlo y tenerlo claro, las principales vías de contaminación en el caso de los medicamentos se relacionan con el consumo y con la excreción de los fármacos en los metabolitos en orina y heces. Y también tenemos la problemática de la eliminación inadecuada o insuficiente de los medicamentos vencidos y los no utilizados. De nuevo, no podemos limitar demasiado, por decirlo de alguna forma, el consumo y la excreción de medicamentos, pero sí se puede intervenir en la porción que está directamente ligada con ¿Listo? Bueno, perfecto. Parece que por ahí hay un problemilla con el audio, pero aquí estamos. Hola. Hola. Ahí sí está. Ahí está. Aquí no tiene para poner. ¿A mí? ¿Ahí me escuchan? Ok, perfecto. Parece que tuvimos algún problemita temporal con el audio, pero aquí estamos de vuelta. Bueno, entonces, como les mencionaba, si bien es cierto, no podemos tener control suficiente sobre la cantidad de medicamentos que consume el paciente y la excreción que esto significa,
sí podemos tener un poco más de control sobre la eliminación inadecuada o insuficiente de los medicamentos que se vencen o que no son utilizados por parte de los pacientes. Entonces, si bien es cierto, podemos hacer un enfoque de uso racional de medicamentos, debemos abocar muchísimo esfuerzo a evitar la eliminación inadecuada para evitar que estos principios activos lleguen al agua, como lo podemos observar en esta imagen. Una de las principales problemáticas en el caso de el desecho inadecuado de medicamentos es la falsificación y el contrabando. No solamente el medicamento o la forma farmacéutica como tal que no se utiliza y es desechada, se utiliza como materia prima para hacer productos falsificados y de contrabando, sino que también los materiales y los empaques secundarios vacíos son aprovechados por el mercado negro de productos farmacéuticos como insumo o como materia prima para elaborar estos productos adulterados. Desgraciadamente, según datos de la OMS, para 2018 se estima que entre el 30 y el 70% de los medicamentos que circulan en los países en vías de desarrollo son medicamentos falsificados. ¿Qué significa esto? Que nuestros esfuerzos tienen también que ir orientados hacia la prevención de la falsificación y el contrabando de medicamentos. ¿Alguna vez nos hemos dado a la tarea de explicarle a un paciente que una vez que termine su tratamiento debería de no botar la caja o el empaque secundario entero a la basura? Le hemos hecho la recomendación de que lo rompa, de que lo recorte, de que lo destruya de manera tal que no pueda ser reutilizado. Si bien es cierto, lo ideal sería tener un sistema de recolección controlado para esos empaques vacíos, mientras tanto, el mínimo esfuerzo que deberíamos de hacer es de explicarle a la gente que no deseche empaques vacíos en la basura común, porque eso va a ser entonces la materia prima básica para la elaboración de productos falsificados. Entonces, nuevamente, como pueden ir viendo, esta es una cadena muy larga, hay muchos factores involucrados, no solamente es un tema local, sino que es un tema global y cada uno de los esfuerzos que se hagan en torno a mejorar el desecho postconsumo de productos medicamentosos y de cuidado personal va a tener impacto en los diferentes eslabones de la cadena y va a producir pequeñas historias de éxito, por decirlo de alguna forma, de manera que los diferentes problemas farmacéuticos se vayan controlando o mejorando. En la actualidad existen algunas iniciativas concretas y tangibles de qué hacer con la problemática dirigida específicamente a los pacientes. En primer lugar, tenemos la Red Iberoamericana de Programas Postconsumo de Medicamentos. Esta red iberoamericana está conformada por 4 miembros al día de hoy. Uno es el Sistema de Recolección Mexicano, que se llama SINGREM. El otro es Punto Azul, que es de Colombia, Valor Med, que es de Portugal, y SIGRE, que es de España. Estos 4 programas postconsumo de medicamentos lo que plantean son puntos permanentes de recolección de medicamentos vencidos y de desechos postconsumo en farmacias, de manera tal que los usuarios de medicamentos puedan ir directamente a la farmacia y depositar los desechos directamente en estos contenedores. Esta es posiblemente una de las alternativas más costo efectivas que se ha ido identificando en los diferentes países y que lógicamente permite el protagonismo del profesional en farmacia como, digamos, como actor con un papel importante gracias a la relación especial que tiene con los pacientes. En el caso de estos 4 programas, son programas patrocinados directamente por la industria farmacéutica, a través de los cuales la industria asume su responsabilidad extendida del productor. En otros países nos ha costado un poco más poder lograr un verdadero involucramiento de la industria farmacéutica. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo,
Ahorita hay una iniciativa que está empezando que se llama Punto Seguro, que es una propuesta privada igual para resolver el problema del desecho postconsumo de medicamentos. Es algo importante a tener en cuenta porque tener programas postconsumo de medicamentos debería ser nuestro estándar a aspirar, que en todos los países del mundo, en todas las farmacias, la gente sepa que puede ir a hacer disposición final adecuada de cualquier medicamento o cualquier remanente de medicamento que tenga. Como parte de una presentación que hizo la Red Iberoamericana a la Red de Autoridades Sanitarias de América Latina en Lisboa el año pasado, una de las principales soluciones que se promueve a nivel mundial o global es justamente esto que les planteo, poner en marcha programas postconsumo que nos permitan tener el control de los medicamentos vencidos o no utilizados y garantizar así su correcto tratamiento ambiental. ¿Qué logramos hacer con esto? Evitar intoxicaciones en el caso de los pacientes por consumir medicamentos vencidos o que han estado mal almacenados. También tenemos la posibilidad de controlar un poco la falsificación y el uso ilícito, disminuir la potencial aparición de resistencias microbianas y, bueno, lógicamente proveer al usuario de medicamentos de un sistema que sea gratuito y que sea seguro para deshacerse de los medicamentos que ya no necesitan. Entonces, este ciertamente ha sido uno de los principales esfuerzos a nivel global de poder ir enfrentando a esta situación. Existen otro tipo de iniciativas, de repente en el foro nos den la oportunidad de participar más adelante para hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, en algunos países como el mío, todo empezó por jornadas esporádicas de recolección de medicamentos que se hacían en las universidades o en el colegio de farmacéuticos o en algunas cadenas de farmacia, cosa que es muy provechosa y teniendo claro que cada acción cuenta, pero que la única manera de poder lograr influenciar la cultura es a través de programas permanentes y de soluciones permanentes para los usuarios de medicamentos. Porque recordemos que aquí uno de los temas claves es la parte de comunicación tanto para el prescriptor como para el usuario del medicamento. Entonces necesitamos tener un mecanismo permanente para asegurar el control de estos productos y su disposición final adecuada. Siento yo, por lo menos a título personal, ustedes me podrán dar sus impresiones en las preguntas o posteriormente en correo electrónico, que este tema de la disposición final enfocada en el usuario del medicamento nos representa un cambio de paradigma, por lo menos de lo que hemos venido pensando o de lo que hemos venido viendo años atrás en toda América Latina. Para empezar, esta parte de enfoque en el consumidor significa que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en que el usuario del medicamento entienda que es un desecho, porque el producto farmacéutico representa un desecho diferenciado y que ese desecho no es solo la forma farmacéutica o el producto terminado como tal, sino también los materiales de empaque. Otro cambio de enfoque es entender que es el usuario la última parte de la cadena o del ciclo de comercialización del medicamento. Típicamente pensábamos que cuando el medicamento salía de la farmacia ya en alguna medida dejaba de ser nuestro problema. Tal vez hacíamos seguimiento de farmacovigilancia y de reacciones adversas, pero del producto como tal perdíamos el rastro y eso definitivamente es algo que ha ido cambiando y que tiene que terminar de cambiar. Y otra cosa muy importante es que este tema nos da una oportunidad para favorecer el uso racional y seguro de los medicamentos. Y eso es una oportunidad que no debemos de desaprovechar. Cada vez que hablamos de disposición final de medicamentos, podemos hacer una intervención profesional para favorecer el uso racional, para que se entienda que no debemos promover el uso indiscriminado de medicamentos, sino que por el contrario, debemos de utilizar la cantidad de medicamentos que sean necesarios y buscar que el paciente sea adherente, porque a la larga esto es un mecanismo indirecto de protección del medio ambiente. Aquí en Costa Rica pasó algo muy curioso. Hubo una colega que sacó una maestría en gestión integral de residuos
Y por primera vez nos encontramos con una profesional que está desarrollándose en un área de especialidad que tradicionalmente no era farmacéutica. Hubo un cambio de paradigma completo, hubo un área de ejercicio profesional que antes no estaba considerada. Es una persona que en su día a día se desempeña en la gestión eficiente de los desechos de los productos farmacéuticos y ofrece un servicio farmacéutico a la altura de las buenas prácticas que establece la OMS. Entonces eso nos plantea un nuevo camino, una nueva área de especialidad. ¿Será que los farmacéuticos podemos trabajar específicamente en temas de medio ambiente, de consultoría ambiental, de gestión integral del agua? Y por primera vez estamos hablando ya no de toxicología, sino de ecotoxicología y relacionada específicamente a principios activos de medicamentos. También esto nos pone en una posición de colaboración interprofesional que fuera del ámbito clínico no es tan usual, ¿verdad? De qué manera podemos intervenir con los agrónomos, con los veterinarios y con los ingenieros forestales, por ejemplo, para disminuir el impacto ambiental del consumo de medicamentos. Por primera vez también estamos viendo que como parte de los programas de estudio en las diferentes universidades se está hablando de este tema con un poco más de fuerza y con el objetivo no solamente de poder desarrollar competencias para abordar el tema, sino también para que cuando los colegas inicien en su vida profesional tengan elementos suficientes para saber cómo resolver estos temas a nivel práctico. Otro tema muy, muy importante es el tema de la ecofarmacovigilancia. Ese es un tema relativamente nuevo. La acción que hubo de ecofarmacovigilancia fue en 2008 y se le dio esta que pueden ver aquí, es la ciencia y actividades asociadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos, de los productos farmacéuticos, perdón, en el medio ambiente. Entonces, tenemos que pensar en la ecofarmacovigilancia desde la perspectiva del rol crítico que ha venido teniendo la farmacovigilancia en la atención sanitaria y que esa farmacovigilancia en la atención sanitaria tiene una contraparte directamente en el ambiente ecológico. Entonces, ese término de ecofarmacovigilancia se ha venido utilizando sobre todo para referirse a aquellas consecuencias que no habíamos podido prever de los principios activos una vez que ingresan en el medio ambiente. Entonces, podríamos decir que la ecofarmacovigilancia es un área de subespecialidad dentro de la farmacovigilancia. ¿Cuál es la propuesta a nivel global? Que la farmacovigilancia convencional se extienda para poder cubrir temas ambientales de manera que se unifiquen las necesidades paralelas tanto de la protección de la salud humana como de la protección de la parte ambiental y ecológica. Entonces, si se ponen a ver, aunque este término se utilizó hace un poco más de 10 años, todavía para mucha gente sigue siendo un término completamente desconocido. Y la ecofarmacovigilancia hasta la fecha se ha circunscrito a algunos pocos países que tienen capacidad financiera para poder fondear estudios sobre el impacto de esos principios activos en los ecosistemas. Pero realmente la estrategia más fuerte o el mejor mecanismo de ecofarmacovigilancia que podemos implementar es impedir desde el principio que el residuo del medicamento llegue al medio ambiente. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, con los mecanismos que ya planteábamos y con otros que vamos a ver ahorita en la parte final de la presentación. ¿Quiénes pueden tener un impacto positivo en el tema de la disposición final de desechos post consumo de medicamentos? Bueno, como conversábamos ahora, definitivamente todos nosotros como profesionales en farmacia podemos tener impacto. En particular, diría yo que tenemos que enfocarnos en lograr que la industria farmacéutica cumpla su rol como fabricante y su responsabilidad extendida. También, lógicamente, en la práctica hospitalaria institucional, en la farmacia de comunidad y por parte de los distribuidores. Algunas opciones que ha planteado la FIP como parte de la propuesta de Green Pharmacy y que se ha planteado en otros países es, por ejemplo, promover que los servicios farmacéuticos se acrediten. Algunas opciones que hay por ahí es, por ejemplo,
acreditarse según la norma ISO 14001, que de repente para nuestros países tal vez no sea una opción tan costo efectiva, pero existen programas locales en diversos países en los cuales se pueden certificar como establecimientos u operaciones verdes. En el caso de Costa Rica existe, por ejemplo, el programa de bandera azul ecológica, en el cual los comercios o los servicios sanitarios se pueden inscribir y cumplir con una serie de requisitos para lograr certificarse. Otra de las oportunidades importantes que tenemos, sobre todo en la práctica asistencial, es prevenir el consumo excesivo de medicamentos. De nuevo, volvemos a caer en lo mismo de que tenemos una oportunidad muy fuerte para poder trabajar en el uso racional de los medicamentos y poder trabajar en los conceptos de administración adecuada y almacenamiento adecuado. También en la parte asistencial se ha propuesto que todos nuestros esfuerzos deben de ir enfocados hacia la promoción de la adherencia, no solamente, obviamente, por beneficio del paciente, sino porque también eso tiene un impacto positivo directamente a nivel medioambiental. Y finalmente, también podemos lograr este impacto positivo a través de esquemas permanentes de recolección, como los que les mencionaba ahora como parte de la red iberoamericana de programas postconsumo. Idealmente también deberíamos de ir haciendo cambios regulatorios, por ejemplo, para rotular los empaques de medicamentos y que estos expresen claramente que los medicamentos que no se utilicen tienen que ser devueltos a las farmacias. Entonces, como ven, hay muchos caminos, hay muchas opciones y las tareas específicas y nuestro rol dentro de nuestro ejercicio profesional dependerá un poco de nuestro ambiente y de nuestras funciones, pero definitivamente cada uno de nosotros puede plantear alguna opción o algún camino para poder mejorar o para poder disminuir el impacto de los desechos de medicamentos en el ambiente. ¿Por dónde pueden empezar? Así como dejarles de tarea para hoy, poner en marcha una iniciativa gremial o local que eventualmente pueda convertirse en algo de impacto global. Recuerden que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto. Aquí en Costa Rica todo empezó por jornadas de recolección esporádicas y el asunto fue creciendo y la conciencia se fue generando y más gente se ha ido sumando. Otra cosa importante es buscar sinergias y colaboraciones, sobre todo de la parte público-privada y en particular que esté de por medio involucrada la industria farmacéutica y definitivamente aprender de las experiencias de quienes ya han desarrollado soluciones viables y sostenibles. En ese sentido, la red iberoamericana está abierta a consultas y a promover y proveer materiales y cualquier información que pueda ser útil para ir desarrollando diferentes esquemas de programas postconsumo en todo el mundo. Y bueno, por supuesto que quedo a las órdenes para compartir mi experiencia y para poderles facilitar cualquier documento que les pueda ir ayudando en el proceso. Para ir terminando, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que según los datos de la ONU, para el año 2050, la población mundial estará cerca de los 9.6 billones de habitantes. Para ese año también, la población adulta mayor va a haber crecido más de un 150% y este es justamente el segmento de población que tiene mayor incremento en el uso de medicamentos. Entonces, la cantidad de habitantes, la concentración urbana y todas estas situaciones modernas nos representan muchísimos retos para poder hacer una protección de la salud y del medio ambiente que sea sostenible y que sea viable para todos. Justamente la combinación de todos estos factores como la transición demográfica, el desarrollo económico, el crecimiento de la población y la urbanización, a nosotros los farmacéuticos nos tienen una promesa, entre comillas promesa, ¿verdad? Siempre vamos a tener más usuarios de medicamentos. ¿Qué significa eso? Que a más usuarios de medicamentos tenemos que enfocarnos, o ya nos agarró tarde para enfocarnos en desarrollar programas de intervención que nos permitan manejar la huella ambiental de los medicamentos. Y esa es una acción necesaria, obligatoria, para que podamos alcanzar las metas globales de calidad y de sostenibilidad ambiental.
Entonces, ya para terminar, si los farmacéuticos somos expertos en el uso adecuado de medicamentos, es elemental que nosotros como profesionales en farmacia asumamos nuestra responsabilidad en todo el proceso de utilización de medicamentos. Por supuesto que en la selección y en la dispensación, pero sobre todo en la parte de disposición final del desecho. Y definitivamente en este sentido, nosotros tenemos un papel clave y somos jugadores claves porque nosotros tenemos una relación privilegiada con los pacientes, así que ojalá la podamos aprovechar no solamente en el ámbito clínico, sino también en lo relativo a la disposición final adecuada de medicamentos. Muchas gracias por escucharme, espero que esto haya sido de utilidad. Aquí en la última diapositiva tienen mi dirección de correo electrónico por si ocupan contactarme, con todo gusto los puedo ayudar. Y ahora vamos a entrar en la parte de preguntas. Muchas gracias, doctora Flores. Vamos a leer las preguntas que tenemos. Esperamos poder responderlas todas. Tenemos una pregunta que dice así: buenos días, desde Argentina soy la farmacéutica Alejandra Olivieri. Quisiera preguntar muy especialmente sobre el efecto biopatogénico que causa el descarte de los antibióticos en particular y su impacto en la resistencia antimicrobiana. Existen muchas publicaciones científicas que alertan la presencia de genes de transferencia de resistencia a los antimicrobianos, incluso en las aguas tratadas de los efluentes hospitalarios. ¿Qué opinión tienen los disertantes respecto de esta catástrofe ecológica? ¿Por qué es tan difícil consensuar con los gobiernos del mundo, existiendo organizaciones como ONU, OEA, Foro Farmacéutico de las Américas, un procedimiento de descarte y tratamiento de los residuos de medicamentos de uso domiciliario? Deben darse incentivos económicos a las farmacias que participen en el saneamiento del medio ambiente. Revalorizar el rol del farmacéutico es también pagar por su trabajo profesional y no solo agobiarlo con obligaciones. Gracias. Bueno, ese es definitivamente un tema en sí mismo. Dentro de la parte de desecho de medicamentos voy a intentar por lo menos responderlo de la mejor manera y con la información que al día de hoy yo tengo a la mano. Hay una cosa importantísima que hay que reconocer y es que hay un conflicto potencial entre la rápida biodegradación de los medicamentos en el ambiente y su efecto terapéutico. Para minimizar el efecto ambiental, los medicamentos y las sustancias medicamentosas tendrían que ser fácilmente biodegradables, de manera que esto permitiera la remoción efectiva de las aguas vertidas y de los suelos y etcétera. Lo que pasa es que, como ustedes saben muy bien, las características que hacen a una sustancia biodegradable en el ambiente también pueden limitar su vida media y como tal pueden limitar entonces también su beneficio terapéutico. Entonces, lo primero que habría que abordar desde el principio de la cadena sería, como parte de las estrategias de investigación y desarrollo de nuevas moléculas, de qué manera podemos encontrar un punto intermedio entre algo que sea biodegradable, que tenga suficiente efecto terapéutico y que tenga el menor impacto posible en el ambiente. Para mí el asunto empieza desde ahí, inclusive desde la etapa de investigación. Ahora, con respecto al tema de antibióticos o de sustancias antibióticas en el ambiente, sí hay muchísima data, y en realidad no es tanto que los gobiernos no se hayan puesto de acuerdo, sino que existen diferentes mecanismos reconocidos para disposición final adecuada de medicamentos que se consideran viables. Entonces, por ejemplo, en algunos países del mundo está disponible la incineración, que es uno de los métodos más reconocidos, pero también está reconocido a nivel mundial la parte de inertización y de encapsulación. Ahora, ninguno de los métodos actuales que existen para hacer disposición final adecuada de medicamentos tiene huella cero para el ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que el medicamento se convierte en desecho, es muy poco de eso lo que se puede revalorizar o reaprovechar. De hecho, de todos los programas postconsumo de medicamentos que hay disponibles ahorita, si no me equivoco, solamente el español tiene la capacidad de reutilizar algunos de los subproductos que se generan como parte del desecho. Entonces, ese procedimiento de descarte
y ese procedimiento de tratamiento de los productos de uso domiciliario depende definitivamente de la reglamentación y de la normativa nacional, pero también tiene que permitirle al usuario accederlo de manera sencilla. Entonces, tengo claro que desde la farmacia asistencial se puede ver como una carga adicional tener que hacer estas labores, pero sí lo que yo creo es que el camino a seguir es que las autoridades sanitarias comprometan al fabricante para que el fabricante asuma una porción de la responsabilidad que le toque y al profesional en farmacia le corresponda asumir su porción de responsabilidad solidaria, que no necesariamente es pagar por el desecho del medicamento. Muchas gracias. Tenemos esta pregunta desde el Ecuador, Ana María Salinas Montalvo. Dice, no conozco de una iniciativa de recolección de fármacos caducados en mi país. ¿Qué podría hacer para desechar mis medicamentos caducados para evitar botarlos al medio ambiente? En la página de la FDA hay un par de recomendaciones sobre qué hacer cuando son medicamentos en formas farmacéuticas sólidas y en pequeñas cantidades. Eso es una medida temporal que se puede emplear. Ahí vienen todos los detalles de cómo hacerlo. Con mucho gusto igual se lo puedo compartir a los que quieran por correo electrónico. Lo que pasa es que sí deberíamos de aspirar hacia buscar la manera de no depositar esos medicamentos en el medio ambiente libres de ninguna manera, ¿verdad? Entonces deberíamos, por una parte, analizar, ver si existe una legislación nacional sobre la disposición final de medicamentos y actuar sobre esta. Estoy casi segura de que en alguna parte de las normas de buenas prácticas de los diferentes países tiene que haber alguna parte en la que se comprometa al productor, al donante o al titular del registro sanitario para que éste reciba los desechos de medicamentos. Entonces creo que el trabajo empieza por ahí, en presionar al productor para que asuma la responsabilidad extendida, así como se ha hecho con tantos otros productos de consumo como los electrónicos y las llantas. Gracias. Walfred Sánchez Peña pregunta, ¿hay alguna norma que regule la ecofarmacovigilancia? No hay normas per se, en realidad el tema es bastante nuevo. La definición como tal se empezó a utilizar en el 2008. Le puedo prestar con mucho gusto un libro específicamente de ecofarmacovigilancia que tengo digital y que habla de diferentes estudios de abordaje del tema, desde cómo hacer el análisis de aguas hasta cómo trabajar en el tema de toxicología, pero realmente la ecofarmacovigilancia es más un tema que se analiza desde la perspectiva de investigación hasta la fecha, y lo que nos queda muchísimo por hacer es la problemática social, o sea, cómo disminuir ese impacto negativo de los desechos de medicamentos en el medio ambiente y en las personas, y ahí estamos muy, muy cortos todavía. De hecho, las normas internacionales aún no mencionan la ecofarmacovigilancia como, digamos, como un factor de monitoreo constante o frecuente. Gracias. Alicia Coasolo consulta, ¿dónde descartan los pacientes los medicamentos oncológicos con tratamiento domiciliario? Dentro de, bueno, vamos a ver, en los diferentes países lo han abordado de diferentes maneras. Muchas legislaciones establecen que cuando se trata de medicamentos controlados o que tienen algún impacto ambiental particular, como en el caso de los productos oncológicos, los laboratorios farmacéuticos tienen que establecer un mecanismo de recolección, ya sea que el paciente o su familiar o cuidador haga llegar ese remanente de medicamento directamente a la farmacia que se lo despachó, o que el laboratorio fabricante establezca un mecanismo de recolecta, ya sea enviando a un representante del laboratorio o estableciendo algún lugar, alguna oficina donde le puedan recibir el medicamento. Entonces, mi recomendación sería que si tiene un remanente de un producto oncológico de un paciente, contacte directamente al laboratorio fabricante y le haga ver la necesidad de destruir adecuadamente ese desecho de medicamento. Gracias. Nos indica Karen Michelle Calito Hernández, dice, buenas tardes, me llamo Michelle y soy de Guatemala. Actualmente estoy haciendo mi trabajo de graduación para química farmacéutica acerca de la propuesta de un sistema para la disposición final de los medicamentos. ¿Cómo me recomendaría iniciar mi trabajo?
a Karen Michelle. Le indicamos que la doctora se puede comunicar directo con ella porque ya tiene pues bastante experiencia en este tema y tal vez puedan iniciar un contacto directo con ella. Nos dice también, vamos a ver, la doctora Nora Gerpe de Uruguay, dice, en la unidad de reconstitución de citostáticos se preparan medicamentos siguiendo una orden de producción. No siempre se utilizan la totalidad de los viales. Muchas veces quedan restos en estos viales funcionados y que contienen restos de medicación cuya manipulación puede ser peligrosa para el personal, aparte de dañino para el medio ambiente. Hay legislación para disposición final de viales enteros, pero no para los que están abiertos. ¿Qué se hace en los distintos países con esta medicación? Ahí hay todo un tema muy interesante porque una de las cosas que se han venido haciendo mal es precisamente descartar los desechos de preparación, digamos, de medicamentos junto con los desechos de bioinfectocontagiosos. Y uno de los digamos, de los trabajos más fuertes que hay que hacer es precisamente a nivel hospitalario y bueno, y con el público también poder hacer la diferenciación en que son diferentes tipos de residuos. En la buena teoría, y particularmente cuando son productos de riesgo biológico, sería necesario que el establecimiento tuviera establecido un procedimiento con un gestor aprobado por la autoridad sanitaria para hacer el desecho adecuado de esos frascos con remanente de producto. O sea, mientras haya sido un contenedor o un envase de un producto farmacéutico, se considerará un desecho farmacéutico hasta la tumba, para usar las palabras del autor que les mencionaba ahora. O sea, el manejo debería de ser idéntico, igual como con cualquier otro desecho de medicamentos, con la principal, o bueno, con la particular precaución de que este remanente de producto que queda ahí podría tener un impacto particular en la salud y en el ambiente de la gente. En el caso de la normativa costarricense, por ejemplo, sí se hace una distinción entre los productos biológicos o aquellos productos que pueden tener un impacto, digamos, mayor en la salud de la gente y sí establece mecanismos específicos de destrucción de estos. Entonces ahí lo primero sería empezar por revisar la legislación nacional y ver qué diferenciación hace para los productos oncológicos y pues adecuar el proceso para que se pueda cumplir con esta normativa. Muchas gracias. Se ha llegado la hora de finalizar el seminario. Tenemos varias preguntas sin responder. Hemos tratado de responder los temas que con más frecuencia aparecieron en las preguntas. La doctora tratará de comunicarse con las personas que hicieron esas preguntas para aclarar las dudas que tengan. Les agradecemos muchísimo la participación en este seminario. Les recordamos que al finalizar la transmisión les saldrá una encuesta de calidad que les agradeceremos la respondan para poder mejorar este tipo de actividades. Y posterior al seminario les estará llegando un correo en donde vendrá el certificado de participación de parte del Foro Farmacéutico de las Américas, de la Federación Internacional de Farmacia. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a la doctora Flores también. Finalizaremos el seminario en este momento.